on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up. It's getting late, you're doing good, I'm doing great. Medio millón de mascarillas se han repartido hoy en las calles de Castilla y León, distribuidas en 180 puntos de la comunidad, entre autobuses, estaciones de tren y polígonos. El ansiado protector comienza a ser usado por más ciudadanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy se ha retomado parte de la actividad económica, pero no todas las empresas han podido contar con medidas de seguridad, algunas tan básicas como las mascarillas, sobre todo en el sector de la construcción. Están llegando, estamos viendo cómo se reparten en diversos puntos de las ciudades, pero para los que tienen que volver a trabajar y para las propias empresas, todo esto provoca una nueva incertidumbre, y eso que la curva de contagios y fallecidos sigue bajando. La mayoría de las grandes empresas vuelven de manera escalonada, pero desde algunas comunidades como la nuestra se insiste en que es pronto y esto puede tener consecuencias. El tiempo, desde luego, lo dirá. Un mes llevamos ya de confinamiento y el sector turístico no ve salida a este túnel tan largo. No hay que olvidar que supone el 15% del Producto Interior Bruto regional. Luego les contamos algunas medidas para reflotarlo. Comenzamos. Hoy 200.000 trabajadores de la industria y la construcción en Castilla y León han reanudado su actividad laboral que quedó suspendida el 30 de marzo. Y eso se ha notado hasta en el tráfico. Esa imagen que ven es la avenida de Salamanca, en Valladolid. Los coches vuelven también al asfalto. Se trata de la denominada actividad no esencial. El Gobierno ha publicado una guía de buenas prácticas en los centros de trabajo, pero la decisión de levantar el parón ha provocado muchos recelos y críticas políticas. En comunidades como Castilla y León temen un repunte de casos en los próximos días por esta decisión. Desde este lunes pueden volver al trabajo en Castilla y León unas 200.000 personas empleadas en sectores no esenciales que no pueden teletrabajar y que han estado de permiso retribuido recuperable desde el 30 de marzo, en su mayoría de la industria y la construcción. Muchos de ellos, aún volviendo a la producción, no van a estar cubriendo todos los gastos que generan, pero es un primer paso. La reincorporación debe realizarse con medidas de seguridad e higiene para evitar contagios. Los sindicatos advierten de que no deberían abrir si no garantizan la seguridad. El Gobierno ha facilitado una guía de buenas prácticas. Hemos vuelto a la normalidad, pero es un caramelo envenenado, porque las empresas ahora mismo no tienen la posibilidad de cumplir con la normativa vigente en cuanto a la guía de sanidad. La reactivación será lenta, con una salida poco a poco de los ERTEs en función del ritmo de producción. Michelin arrancó el domingo sus máquinas, mientras Bridgestone espera mañana porque hoy es fiesta en varias comunidades. Renault solo reactivará la planta de Sevilla y de motores y no lo probará hasta el viernes. Iveco retrasa la reapertura del 20 de abril al 4 de mayo porque sus proveedores italianos no comenzarán hasta finales de mes. El sector de la automoción ya tiene un protocolo marco de salud. ¿Cuál es la distancia de seguridad que se necesita para volver a la línea de producción con las medidas de seguridad más amplias? Las entradas y salidas, la gestión de los espacios comunes. El protocolo ha sido pactado entre sindicatos y patronal. Pues como les decíamos, la principal empresa de la comunidad, Renault España, ha informado hoy al Comité Intercentros y a los comités de salud y seguridad que la planta de motores de Valladolid y la de Sevilla arrancarán con un turno el próximo viernes, mientras que las de montaje, también en Valladolid y Palencia, aún no está prevista su vuelta a la actividad. Tenemos en Madrid al director de comunicación de Renault, Jesús Presa. Buenas tardes. Buenas tardes. Entendemos de esta decisión, señor Presa, que es más fácil llevar a cabo las medidas de protección y de seguridad de los trabajadores en las plantas de motores que en las de fabricación de vehículos. Evidentemente nosotros empezamos con motores y con la factoría de Sevilla de cajas de velocidades porque son elementos que necesitamos para producir, sobre todo para que otras plantas que ya están produciendo vehículos en otras partes del mundo pues incorporen estos elementos. Empezamos por ahí porque es la necesidad perentoria que tenemos en estos momentos. De todas las medidas de prevención, ¿cuáles son las más complicadas de acometer en empresas de automoción como es el caso de Renault?
Bueno, yo creo que el conjunto de todas las medidas que hemos tomado son medidas enormes, además muy detalladas, son las que le hemos presentado hoy a los sindicatos, y esas medidas van desde el inicio, es decir, desde la entrada de los trabajadores hasta su acoplamiento al puesto de trabajo, los descansos, los vestuarios y la salida también. Entonces, todo esto lo hacemos conforme a una normativa que ya hemos hecho a nivel de Renault en grupo, el grupo a nivel mundial, y lo que hacemos es adaptarla también a las necesidades que tenemos aquí. Evidentemente, todas son fáciles de cumplir y todas son complicadas de cumplir, pero lo que sí está claro es que no vamos a poner en marcha ninguna cadena de producción si estas medidas no se cumplen a rajatabla. Renault tiene el precedente de las fábricas de China y Corea del Sur, que ya han comenzado a trabajar. ¿Cómo ha funcionado allí? ¿Van a ser medidas similares a las que se pongan aquí en el caso de Valladolid, por ejemplo? Por ejemplo, efectivamente hemos cogido el caso concreto de Corea del Sur. Corea del Sur ha utilizado un protocolo del cual hemos sacado lo necesario también para poner en marcha aquí en nuestro país, y que también hemos desglosado para otras fábricas del grupo en Europa que puedan reabrir su actividad. En este caso hemos cogido el de Corea del Sur, y Corea del Sur tiene una realidad, y es que el efecto que ha dado las medidas ha sido 0 contagios. Eso es lo que vamos persiguiendo, porque no nos olvidemos de todo. Es decir, lo primero que tenemos en estos momentos en mente desde la propia empresa es la salud de los trabajadores, es que no haya ni un contagio. A partir de aquí empezaremos muy gradualmente, paulatinamente. El jueves es el inicio de la actividad en la factoría de motores y también en la factoría sevillana de cajas de velocidades. El viernes continuaremos con la actividad, y lo vamos a hacer todo de forma muy paulatina, de forma que podamos testar bien que todos los protocolos que hemos puesto en marcha funcionan. Al mismo tiempo, no solamente las factorías de motores en Valladolid y la factoría de Sevilla de cajas de velocidades, sino que también habrá elementos como áreas como la logística o la ingeniería, que también empezarán a partir ya de mañana a utilizar estos protocolos, a formarse todos los trabajadores que tengan que ir a trabajar en estos protocolos, de tal forma que, como decía antes, lo principal y lo fundamental en este caso es que no haya ni un contagio. Lo importante es la salud, desde luego, de los trabajadores, pero es verdad también, señor Presa, que las caídas comerciales del sector de la automoción son del 70% en el mes de marzo, y eso que el estado de alarma comenzó a mediados de ese mes. ¿Esto puede ser peor que la crisis de 2008, como ya auguran algunos expertos y analistas económicos? Bueno, si analizamos un poco los mercados, jamás hemos vivido unas caídas del 70%, ni siquiera de más del 90% que vamos a recibir en este mes de abril. Esto hace referencia al mercado español, pero si echamos un vistazo a los mercados europeos, van a estar más o menos igual. Italia está completamente parado, igual que estamos nosotros, los concesionarios están totalmente cerrados, solamente la actividad de taller está abierta para excepciones. Excepciones son todos los vehículos de servicio que están utilizando las fuerzas de seguridad, o las ambulancias, o los médicos que necesitan su transporte para ir a trabajar, su propio su propio vehículo. En este sentido, todos los concesionarios cerrados en España, todos los concesionarios cerrados en Italia, cerrada también la actividad comercial en Francia y en otros países de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos nos encontramos ante una situación que jamás hemos vivido. En otra ocasión se vivieron caídas del 50% del mercado, en estos momentos estamos viendo caídas del 70%, y en este caso de este mes, en abril, estamos con unas caídas superiores al 95%. Sí, además hay 11.600 trabajadores en ERTE en estos momentos en Renault. Yo no sé si el presidente de Renault España, Vicente de los Mozos, ha podido dar en estos momentos un mensaje de tranquilidad a la plantilla, o aún es pronto. Yo creo, vamos a ver, lo primero, y efectivamente yo creo que hay que darle un mensaje de tranquilidad a la plantilla, en el sentido de todo lo que vamos a hacer a partir de ahora para poner en marcha la actividad industrial va basada sobre todo en la seguridad de los trabajadores. Y en este sentido es importante para nosotros reactivar el trabajo industrial. Decía antes que las fábricas de mecánica, por un lado, y las fábricas por ejemplo, de Sevilla, de cajas de velocidades, son eminentemente exportadoras, y en este sentido exportan a otras fábricas del mundo donde ya hay actividad. Léase, por ejemplo, Rusia, léase, por ejemplo, Corea. Lo que no podemos es parar la actividad en estos momentos, si podemos reiniciarla ya con total seguridad, porque nos va a permitir
que otras fábricas en otro mundo puedan incorporar elementos tan esenciales como los motores o las cajas de velocidades. Señor Presa, DIRCON de Renault España, gracias por atendernos. A vosotros. Los que ya han empezado a trabajar también son algunos empleados de Michelin tras un mes de parón. Unos 300 trabajadores han comenzado su actividad en la planta de Valladolid con todas las medidas de seguridad pertinentes. Como casi todas las grandes empresas, lo están haciendo de forma escalonada. Vamos a hacer un arranque gradual, progresivo, lento, con el objetivo de llegar a final de mes aproximadamente a un 50% de la actividad, que lo iremos determinando según vaya pasando el tiempo en función de las materias primas que vayamos recibiendo de nuestros proveedores y de las necesidades de nuestros clientes, pero en cualquier caso garantizando las condiciones de seguridad y el protocolo de seguridad. Hoy también han vuelto a moverse las grúas, las hormigoneras y los andamios de muchos edificios. El sector de la construcción también vuelve a trabajar, aunque como se encargó de aclarar ayer in extremis el Gobierno, solo en nuevas construcciones donde no haya personas que no estén relacionadas con la obra. Esta era la imagen a primera hora de la mañana. Obreros en su puesto de trabajo y algunos de ellos, como pueden comprobar, sin mascarillas. El inicio ha sido un poco caótico, porque realmente pues no se cuentan con todos los EPIs que necesitaríamos. Hoy se reanudaban las obras de construcción que habían quedado paralizadas el pasado 30 de marzo cuando el Gobierno detuvo todas las actividades no esenciales. Tras vencer ese permiso retribuido recuperable, la construcción se vuelve a poner en marcha. También se han encontrado con el problema del transporte y las furgonetas que algunas empresas utilizaban para trasladar a las obras a sus trabajadores. Tener también las distancias de seguridad pues es complicado, puesto que no disponemos de tantos vehículos. Desde la presidencia de CONFAE en Ávila les recuerdan a los trabajadores que sigan las recomendaciones del Gobierno. No acudir si se tienen síntomas del COVID-19 o si se ha estado en contacto con personas infectadas o si tiene alguna enfermedad de riesgo. Además, se recomienda escalonar los horarios de los trabajos y reducir el aforo máximo de trabajadores para limitar el contacto. La reactivación es el comienzo de la salida económica de esta crisis. ¿Cómo será esa salida? Se lo han preguntado nuestros compañeros del programa. Vamos a ver al consejero de Economía. Cree que será duro, pero también que Castilla y León cuenta con potencialidades que serán muy importantes en la futura economía. El mundo rural, a que pongamos más en valor toda la producción agroalimentaria que tenemos en esta tierra y que, en definitiva, son valores que tenemos y potencialidades de Castilla y León. No hay que engañar a la gente. Los momentos son difíciles y complicados, vamos a pasar serias dificultades, pero también es verdad que nuestra tierra tiene especiales potencialidades y yo creo también que lo vamos a pasar con menos dificultades que otros territorios de España. La ministra de Trabajo ha mantenido hoy un encuentro telemático con las principales organizaciones de trabajadores autónomos y ha dejado abierta la posibilidad de ampliar los expedientes temporales de empleo a empresas de sectores específicos. La medida se podría tomar mañana en un Consejo de Ministros, Álvaro Lúa, Moncloa, donde el Ejecutivo podría dar luz verde a más medidas para pymes y autónomos. Buenas tardes, José Luis. Si el Gobierno prevé aprobar mañana el aplazamiento de impuestos a pymes y autónomos con una facturación inferior a los 600.000 euros, este Real Decreto establecería la ampliación de plazos para la presentación y pagos de declaraciones trimestrales para pymes y autónomos por la crisis del coronavirus, para que las puedan aplazar hasta el próximo 20 de mayo. Es una medida que llegaría en extremis, ya que el pago del IVA, el IRPF y el fraccionamiento del impuesto de sociedades, tanto pymes como autónomos, lo tendrían que hacer efectivo este próximo 20 de abril. También se espera mañana intenso debate. Nuevamente los ministros de Podemos plantearán sobre la mesa la puesta en marcha del ingreso mínimo vital. Esta misma tarde el ministro de la Seguridad Social insistía en que posiblemente se saque adelante una opción temporal a la espera de tener mejor regulada y presupuestada la puesta en marcha de este ingreso mínimo vital. Concienciar, recomendar el uso, como digo, no es obligatorio, y bueno, saber que dentro de pocas fechas ya va a haber una posibilidad también de comprar este tipo de mascarillas en distintos establecimientos para que todo aquel que quiera llevarla en cualquier circunstancia pueda hacerlo también.
Lo decía el delegado del Gobierno en Castilla y León, el uso de las mascarillas sigue siendo una recomendación del Gobierno, no una obligación de momento. Hoy ya han comenzado, eso sí, un primer reparto en estaciones, medios de transporte y polígonos, aunque la escasa presencia de viajeros no ha permitido una distribución masiva. Policía y Protección Civil las reparte e incluso enseña a los ciudadanos cómo hay que ponérselas. Para coger desde este lunes el tren o el autobús hay que llevarlas además del billete y del justificante laboral. Por eso Policía y Protección Civil reparten mascarillas a quienes usan el transporte público en las principales ciudades de Castilla y León. Y además enseñan cómo deben ponerse. Es muy recomendable ponérsela, rogamos la colaboración de todos los ciudadanos, por favor. La recomendación del Gobierno central es que se den a los usuarios de los medios de transporte públicos, aunque en la estación de trenes de Salamanca... El tren de por la mañana solo han viajado 3 personas, entonces lo que estamos haciendo es dar mascarillas sobre todo a la gente que pasa. Lo que ha sido bien recibido. Si no, ¿cómo las vamos a conseguir? Si vas a la farmacia y no hay... Hombre, si es una medida de seguridad para todos, pues bien. Un poco incómoda, pero bueno. No había conseguido, la verdad que no. Y sí que he preguntado en la farmacia. En Burgos, la Guardia Civil también entregaba mascarillas a quienes acudían a sus puestos de trabajo. En total, el Gobierno ha enviado 508.000 a Castilla y León para este reparto. Medidas de prevención a las que se suman otras como esta disposición de los asientos de los autobuses en Ponferrada para que haya más distancia entre pasajeros. Pues hoy las farmacias se han ofrecido al Gobierno para ser el punto de reparto de mascarillas a la población. Aseguran que de este modo habría más control y sobre cómo y cuántas se distribuyen. Se ofrecen sin coste alguno, vendiéndolas al precio que determinen las autoridades. Se distribuyen las mascarillas de forma controlada a través de la tarjeta sanitaria, a margen cero, sin ganancia ni beneficio para la farmacia y al precio que fije el Gobierno. Se aliviaría la sobrecarga de otros recursos sanitarios, se disminuirían los desplazamientos de la población, se podría priorizar su distribución a grupos vulnerables y además se controlaría en tiempo real las mascarillas disponibles y las dispensadas. Como hemos visto, el Gobierno reparte ya estas mascarillas, pero la Junta saca los colores al Ejecutivo Central con un solo dato. El 95% de los equipos de protección repartidos en Castilla y León han sido adquiridos por la Junta y el resto, un 5%, por el Ministerio de Sanidad. Hasta ahora, el 95% del material que hemos repartido ha sido comprado directamente por la comunidad autónoma y el 5% ha sido el material entregado por el Gobierno. Por eso también hemos pedido al Gobierno y hemos pedido también en el Consejo Interterritorial que no nos cuadran las cifras que ellos nos dicen y a lo mejor son reales y a lo mejor nos va a ir llegando el material, pero no nos cuadra todo ese material que se dice y no nos cuadra con lo que nos debería de corresponder a Castilla y León. El trabajo se tiene que desarrollar con seguridad y que en estos momentos no se garantiza la seguridad. Lo escuchaban, el presidente de la Junta no cree que hoy debiera haberse recuperado parte de la actividad económica, como respalda también el comité de expertos que le asesora. Esta mañana Alfonso Fernández Mañueco ha mantenido una videoconferencia con parte de los investigadores que trabajarán con el Instituto Carlos III para investigar el COVID-19. La Junta respaldará esa tarea con 2,4 millones de euros. También tanto Mañueco como todos los consejeros han solicitado su comparecencia en las Cortes para explicar las medidas contra el coronavirus. Sin recibir respuesta aún a su primera propuesta de un plan de 3.000 millones de euros, el PSOE lanza a la Junta una nueva propuesta para la gestión de las residencias. Reclama un mando único integrando a Sanidad y Familia y le pide a Mañueco más lealtad. Tudanca rehuye la crítica porque insiste no es el momento, pero remarca que la lealtad de Mañueco es mejorable. Sigo viendo en el señor Mañueco ni una mala palabra, pero ni una buena acción con respecto al Gobierno de España. Y creo que debería ayudar. Llevo al menos 20 días escuchando todos los días críticas por parte de la Junta de Castilla y León hacia el Gobierno de España. Dice que es el momento de la unidad y que al PSOE no le encontrarán en otra tarea. Me parece terriblemente triste que seamos el único país del mundo en el que no hay unidad política, en el que la oposición del Partido Popular y Vox prefieran derrotar al Gobierno antes que derrotar al virus.
Sobre la vuelta al trabajo, siendo la decisión compleja, la atribuye a un conjunto de expertos de los que hay que fiarse, insiste, y plantea a la Junta un plan único para las residencias, con Sanidad y Familia trabajando de forma conjunta. Que incremente la inspección en todas las redes de residencias públicas y privadas de la comunidad, para que se dote de más recursos sanitarios y para que se contrate y se forme a muchos más profesionales. Señala que otras comunidades sí están publicando los datos de las residencias privadas y sobre los fondos detraídos de las políticas de empleo asegura que son los que están sufragando los ERTEs de los trabajadores de Castilla y León. Crédito y avales estos días se refleja en los últimos datos de Iberaval. La sociedad de garantía ha triplicado su actividad financiera en las primeras semanas del estado de alarma. Ha aprobado 756 operaciones por valor de 74 millones de euros. Ese dato refleja un incremento del 318% con respecto a las mismas semanas del año anterior, cuando se aprobaron 237 expedientes por valor de 40 millones. Pues claro, si tú puedes mantener una distancia de seguridad a la hora de dar un comensal de menú diario, de carta, pero ¿cómo defiendes esa postura en una barra de un bar, por ejemplo? Es muy complicado, no puedes garantizar al 100% una estabilidad de no contagio, por ejemplo. No puedes. Entonces es mejor a lo mejor dilatarlo un poco más, pero entrar con todas las consecuencias. Lo escuchaban, la hostelería tiene aún más complicado su vuelta a la actividad, a la normalidad, pues pensando además en los establecimientos hosteleros que han tenido que cerrar estos días y en general en su pequeño comercio, el Ayuntamiento de Guijuelo, en Salamanca, ha anunciado que pone en marcha una línea directa de ayuda. Consiste en un pago de 1.000 euros al mes mientras sea necesario, con el fin de no perder su tejido comercial. El Ayuntamiento de Guijuelo es el primero en anunciar una línea de ayuda directa a los comercios y la hostelería de la localidad, que consiste en una aportación de 1.000 euros al mes para todos aquellos que se hayan visto obligados a cerrar y que hayan contado con 0 ingresos. Las ayudas inciden en la hostelería y también otros negocios como tiendas de ropa, peluquerías o salones de belleza. Bueno, que ayude a pagar su cuota de autónomo, alquileres y bueno, en definitiva que ayude a cuando se produzca la apertura, pues se haga con las mayores garantías posibles y que el Ayuntamiento de Guijuelo haya podido colaborar en ello. Esta aportación directa podrá solicitarse por los interesados en el propio Ayuntamiento una vez que se levante el estado de alarma y que los establecimientos hayan reiniciado su actividad. Además, la ayuda será compatible con otras posibles medidas de apoyo o exenciones que se acuerden por el consistorio. Pues como les venimos contando, la cultura, el turismo y el deporte de la comunidad también están sufriendo las consecuencias del estado de alarma. Aquí en Castilla y León son sectores estratégicos. Para suavizar las pérdidas y adaptarse al nuevo escenario, la Junta ha anunciado hoy un plan de reactivación con más de 8 millones de euros en ayudas. La cultura, el turismo y el deporte de la comunidad también se enfrentarán al día después de la pandemia. Por eso la Junta aprobará en los próximos días un plan para mitigar su impacto. Un plan de medidas muy específicas y determinantes que contribuyan a su recuperación y a evitar al máximo las consecuencias de esta crisis. La primera fase del plan de reactivación contará con 8,5 millones de euros en 4 medidas. La primera, promoción y formación dirigidas a asociaciones y federaciones. Habrá ayudas a la modernización y digitalización del sector cultural para pymes y autónomos. Además, se dotará de liquidez a empresas culturales y entidades deportivas que han reducido ingresos por la crisis sanitaria, y otra línea estará dedicada al patrimonio cultural. Uno de los objetivos prioritarios de esta consejería es mantener y salvaguardar los empleos y ayudar al tejido empresarial de la cultura de Castilla y León a adaptarse a los bruscos cambios impuestos por la actual crisis sanitaria. El sector cultural y turístico supone el 15% del PIB de Castilla y León. El jueves habrá una reunión con el ministro de Cultura y Deporte en la que se esperan más medidas de apoyo para un sector
La cifra de contagios sigue a la baja, pero las dudas sobre la prevalencia real de la enfermedad y de los fallecidos se agrandan según pasan los días. Tanto es así que el Poder Judicial ha comenzado a actuar. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha pedido a los registros civiles y a los juzgados de paz que concreten e identifiquen la causa fundamental de todos los fallecimientos ocurridos desde el mes de marzo. Nati Melendre, cuéntanos. Buenas noches, José Luis. Pues así es, un acuerdo que se ha firmado hoy mismo contempla además que tienen que actuar de forma más directa los propios médicos forenses para que, en caso de que haya cualquier duda, emitan un informe urgente sobre la causa de las muertes. Además, también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León lo que ha hecho es pedir los datos de fallecimientos de los meses de marzo y abril del año 2018 y 2019 para compararlos con los datos actuales y así tener constancia de cómo está actuando realmente ese COVID-19. Pero vamos ya con los datos que hemos conocido hoy, que daba el Ministerio de Sanidad. Efectivamente, nos encontramos ya en la punta, esa punta que todos estábamos esperando conseguir. Ahora hay que doblegarla, pero los datos de los fallecimientos siguen siendo muy preocupantes. Hay 517 personas que han fallecido, 36 de ellos en Castilla y León. Y además también hay más datos, la curva sigue bajando, pero los datos de personas contagiadas están ahí. Hay 3.477 en España, 510 en Castilla y León. La mayoría, eso sí, en nuestra comunidad son enfermos leves. Y dicen que esos datos todavía no son los oficiales porque quedarían por sumar los datos de las residencias. No se desconocen en muchas comunidades, como por ejemplo en Castilla-La Mancha. En Madrid los datos son menores, en Castilla y León sí que tenemos datos, son 1.996, lo ven ahí. 738 de esos casos se les hizo el test, por lo que están confirmados, pero en 969 casos no se les hizo el test, aunque seguía teniendo los síntomas compatibles con padecer el COVID-19. De cualquier caso, lo que está claro es que esos test son fundamentales para conocer la realidad y, de hecho, hoy mismo, José Luis, lo hemos podido constatar en una residencia de Valladolid. Efectivamente, Nati, hoy hemos conocido que casi 200 ancianos de una residencia de la Diputación de Valladolid han dado positivo en coronavirus. María Ramos está allí. ¿Qué ha ocurrido? Porque es un número muy elevado de contagios. Sí, 183 de los 192 residentes de este centro están contagiados. La mayoría presenta síntomas leves, pero hay 9 graves y este fin de semana han fallecido 2 personas. Ahora mismo están todos aislados en sus habitaciones y esta mañana los bomberos han venido a desinfectar el centro. Además, hay 22 trabajadores de baja en sus casas y con todos estos datos surge la pregunta de por qué tantos contagios, qué es lo que ha fallado. Bueno, hace un mes el sindicato CESIF ya denunciaba la nefasta gestión del centro. Decían que los equipos de protección eran insuficientes, que la distancia de seguridad y las medidas de protección entre mayores no eran las necesarias. Y hoy la Diputación ha nombrado a un nuevo equipo directivo que se va a reunir telemáticamente y que va a ir tomando decisiones ante esta situación. Nos dicen que no han destituido al anterior, sino que también ha dado positivo, por eso no se pueden seguir haciendo cargo de la situación. Nos dicen que ellos han cumplido con el protocolo y que hasta la semana pasada no llegaron los test y por eso no sabían cuántos contagiados había. La única forma de detectar los casos de positivos en los centros residenciales y en todos los espacios son los test. Tan pronto como hemos conocido los casos de positivo, los hemos clasificado en muy poco espacio de tiempo y hemos ido proporcionando esa atención medicalizada, ¿no?, con los productos fármacos correspondientes para que esa situación se revierta lo antes posible. Aunque algunos presidentes autonómicos, como el gallego Núñez Feijóo, han pedido que se estudie la posibilidad de que los niños puedan salir durante algunas horas de casa, desde Castilla y León no se plantean esta medida y tampoco el Ministerio de Sanidad lo estudia por el momento.
es por prudencia. En el caso de los niños, porque son un vector de transmisión de la enfermedad, estamos al tanto de aquello que han determinado otros países, pero hemos preferido actuar con la máxima cautela y la máxima prudencia. Ahora mismo nosotros no estamos en condiciones de hacer esa petición, pero eso puede ser absolutamente válido para otras comunidades que tengan menos incidencia de casos. A nosotros, desde luego, para Castilla y León, esto no nos parece prudente. Mañana los niños deberían volver a clase, pero los casi 350.000 alumnos de enseñanzas no universitarias comenzarán el tercer trimestre en casa. La Consejería de Educación ha comunicado a los centros que continúa la enseñanza no presencial a la espera de los acuerdos que se adopten el miércoles con el Ministerio. Mientras, los equipos directivos tienen que informar a los inspectores del número de alumnos que tienen dificultades para poder estudiar a distancia conectados a Internet. Es lunes 13 de abril y les contamos un suceso trágico que ha ocurrido esta madrugada en Valladolid. Detenido un hombre tras la muerte de su mujer al precipitarse al vacío desde un tercer piso en el barrio de Pajarillos. Varios vecinos de la fallecida colocaron incluso varios colchones en la calle para tratar de salvar su vida. Se desconoce si es un caso de violencia de género. La autopsia no revela lesiones por agresión, salvo las sufridas al caer a la calle. La mujer tenía 56 años y ha muerto la pasada madrugada al caer por la ventana de su piso, un tercero en el barrio de Pajarillos Altos de Valladolid. Un vecino ha llamado por teléfono alertando de una discusión y cuando la policía ha llegado se ha encontrado con el cuerpo de la fallecida en la acera y junto a ella un colchón que habían puesto algunos vecinos con el objetivo de amortiguar su posible caída, ya que instantes antes del suceso era notorio que la mujer estaba discutiendo con su marido y que se acercaban mucho a la ventana. El marido estaba en el piso en un estado de mucha alteración. Ha sido detenido y pasará a disposición judicial este martes. No tenemos en estos momentos ninguna prueba para poder determinar si realmente ha sido un caso de violencia de género o no. Ha sido detenido. No había denuncias previas entre el matrimonio por violencia de género, aunque ambos tenían antecedentes por agresión a la policía local. La hija descarta o no cree que pueda haber habido violencia de género. Sin embargo, los vecinos dicen también que eran muy frecuentes las discusiones y muy fuertes entre ellos. La autopsia no revela lesiones por una posible agresión y el detenido está pendiente del análisis toxicológico. Muchos ancianos estos días no pueden moverse demasiado, pero lo que sí pueden es ejercitar su mente. Un grupo de psicólogos, terapeutas y educadores que tenían una empresa dedicada a la autonomía personal de las personas mayores no han querido dejar de lado a sus usuarios. Han desarrollado diferentes propuestas para estimular la memoria activa tan necesaria estos días. Mirarlas, memorizar, qué color, qué palo... Teresa nos lanza un reto. Para una vez que lo tapemos... Y hay quien recoge el guante y se pone manos a la obra. Son propuestas para que nuestros mayores se mantengan activos. No hemos querido dejar de lado a tantas personas mayores que están en sus domicilios, en muchos casos solas, y a tantos familiares que nos escriben y que nos llaman pidiéndonos recursos. Siempre hacemos lo mismo. Patricia nos invita a elaborar un menú semanal y Carmen a realizar nuestro bote de los deseos. Una actividad de 3 minutos que estimule área cognitiva, física, emocional y social. Ya cuentan con más de 500 seguidores. Ella no pierde su estado, sobre todo mental, y nosotros nos sentimos más arropadas y que estamos haciendo las cosas bien. Me parece una muy buena iniciativa y por eso se lo he recomendado a mis padres. Puedo hacer que mi abuela esté mucho más consciente, mucho más activa mentalmente, físicamente. Ejercicios dirigidos no solo a los más mayores, porque aunque parezcan fáciles, no lo son. Y si no, hagan la prueba. 9 y 10. Muy bien. Pues estos son los ejercicios y el reto es que podáis hacer... El mundo de la política despide hoy a uno de los nombres relevantes de la etapa de la transición. Ha fallecido Landelino Lavilla, tenía 85 años y ha muerto de una enfermedad que arrastraba desde hace tiempo. Fue ministro de Justicia del gobierno de Adolfo Suárez y era presidente del Congreso de los Diputados en el golpe de Estado del 23F.
También ha fallecido Juan Cotino, el exdirector de la Policía Nacional y expresidente de las Cortes Valencianas. Tenía 70 años y ha muerto a causa del coronavirus en el hospital de Manises. Hace tan solo un mes asistió en Madrid como procesado en el juicio de una de las piezas de la trama Gürtel en el supuesto amaño de la visita del Papa a Valencia en 2016. También hemos sabido esta tarde que ha fallecido por el virus Javier Santamaría, el que fuera presidente de la Diputación de Segovia entre 2003 y 2011. En Francia, el presidente Macron acaba de anunciar que prolongará el confinamiento hasta el 11 de mayo. Suma ya cerca de 15.000 fallecidos. En todo el mundo son 114.000 las personas que han muerto, hay 1,8 millones de infectados y 400.000 recuperados. Sin duda, Estados Unidos sigue a la cabeza en número de contagiados y de fallecidos. En el otro lado de la balanza está Japón, que fue uno de los primeros países en confirmar contagios. El 28% de los habitantes de Japón tiene más de 65 años, el consumo de tabaco es muy alto y la densidad de población es muy elevada en las ciudades. No tiene aislamiento obligatorio y hoy suma 7.500 infectados y 138 fallecidos. La clave está en los test. Ha sido un país muy eficiente en localizar y aislar a los grupos de contagio. Por eso han instalado camas de cartón en su principal puerta de entrada, el Aeropuerto Internacional de Narita, para que los pasajeros que llegan al país puedan esperar los resultados del test, que es obligatorio. En Ucrania estas imágenes traen de cabeza a las autoridades. Desde hace una semana las llamas avanzan sin control en la zona de exclusión de Chernóbil. 400 personas se afanan para evitar que el fuego alcance la central que protagonizó el mayor accidente nuclear de la historia. De momento se ha registrado un aumento de la radiación que se ha multiplicado por 16. La principal hipótesis sitúa la causa en una quema de rastrojos incontrolada. Acicalan el sarcófago de Tutankamón y adecúan el espacio para que la figura de Ramsés impresione al entrar. Eran 6.000, pero el coronavirus ha reducido la plantilla hasta los 1.700 operarios. Mascarilla en mano trabajan con el objetivo de que el Gran Museo de Egipto se convierta en realidad y abra sus puertas el año que viene, con un año de retraso. Dentro, el trabajo no cesa. Fuera de la obra, el país hace frente a la pandemia mientras la Gran Pirámide vigila. En Ávila, el obispado ha pospuesto de forma excepcional en todas las diócesis las comuniones hasta el mes de octubre, hasta otoño. Se prevé que se celebren los meses de septiembre y octubre, aunque podrían suspenderse en el caso de que las autoridades sanitarias así lo recomendaran. Elena Rodríguez, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches. Así es, el vicario general de la diócesis de Ávila ha decretado en nombre del obispo, que recordamos sigue ingresado en el complejo asistencial por coronavirus, que todas las comuniones que iban a celebrarse en la diócesis esta primavera quedan pospuestas a los meses de septiembre y octubre como consecuencia de la prolongación del estado de alarma. Además, también se ha acordado que en aquellas parroquias que haya un número elevado de niños que este año iban a tomar la comunión, puedan hacerlo también en el mes de noviembre, siempre y cuando la celebración sea antes del primer fin de semana de Adviento, es decir, antes del 29 de noviembre. Además, también estas medidas van a estar supeditadas a la superación de la pandemia y a todas las recomendaciones que hagan las autoridades sanitarias, ya que si llegada la fecha estas recomiendan su suspensión, desde el obispado buscarán nuevas medidas. Gracias. En unos minutos, en nada, en 25 minutos, en las 7 de Castilla y León Televisión estrenamos un nuevo programa y con un nuevo formato que presenta nuestro compañero Miguel Castañeda, al que ya tenemos por videollamada. Buenas noches, Miguel. Hola, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos Saludos vamos a todos, de casa en casa, que es el nombre del programa, eso sí, desde la tuya, pero también desde la de todos los telespectadores. Cuéntanos qué vamos a ver en breves minutos, porque el programa promete. Y la de todos los compañeros, o buena parte de los compañeros que nos encargamos de los programas de producción propia de esta casa, porque, bueno, pues yo voy a hacer un poco de hilo conductor, pero aquí nos vamos a mojar todos y van a aparecer pues Miriam García, Sergio García Saseta, Raúl González, María, en fin, Blanca Fraile, etcétera, etcétera, etcétera. Queremos que sea un formato muy coral en el que, bueno, pues en este momento en el que estamos viviendo, que estamos todos confinados en nuestras casas, pues podamos ofrecer también un contenido amable, desde el punto de vista humano,
positivo de esta situación que estamos viviendo. Y eso es lo que vamos a hacer, ir visitando casas, donde nos dejen entrar, para contar a los castellanos y leoneses pues cosas que suceden también, que pasan también aquí, ¿no?, en nuestra comunidad. Miguel, sin ánimo de destripar el programa de hoy, el estreno, cuéntanos alguna perlita de algún invitado que vayas a tener en un ratillo. Un ratillo, pues por ejemplo, un par de cosas. Vamos a intentar que cada programa tengamos a alguien conocido, un rostro popular de la música, del cine, del teatro, etcétera, de la literatura, y podernos meter en su casa. Hoy vamos a ver si podemos meternos en la casa de Emilio Gutiérrez Cava y que nos cuente un poco cómo lo están pasando la gente del teatro. Y también, por ejemplo, vamos a charlar desde un punto de vista diferente, seguramente con la familia más entrevistada de España, que es de Valladolid, esa familia que tienen 11 hijos, los 13 han pasado el coronavirus. Vamos a charlar con ellos, a ver qué somos capaces de sacarles, porque han sido entrevistados, lo digo, por todos los medios habidos y por haber en toda España. Así que vamos a ver qué pasa. Pues nada, Miguel, ya saben, de casa en casa a las 9:30 de la noche aquí en las 7. Bueno, seguro, éxito asegurado, eso seguro. Y nada, los telespectadores que nos estén viendo, que no se muevan ni siquiera del sofá, porque en breve tenemos ahí, además, empezando con un gran actor, nacido en Valladolid, el señor Gutiérrez Cava. Gracias, Miguel. Un saludo para todos. Bueno, pues 5 semanas de confinamiento y la naturaleza resurge aún con más fuerza si cabe. Los animales salen de sus bosques y sus estanques y se echan de golpe a la calle. Es lo que tiene que los humanos no salgamos de casa. Y claro, los datos de contaminación han caído también en picado. Picotean sin prisa, no hay coches que les apremien. Otras aguardan pacientes a que los merenderos vuelvan a salpicarse de migas. Las urracas se adueñan de un paseo desierto y los gorriones de los charcos porque no hay niños que los salten. Los bancos se han vaciado de conversaciones de abuelos vigilando a nietos. Ahora se les escucha a ellos. Y en vez de claxones y motores, la fuerza del pisuerga. Ante la ausencia de humanos hemos visto a pavos reales explorando Valladolid, a patos del Duero en la calle Santa Clara de Zamora. Estos ya se recorren todo Zamora. Y a corzos observando un acueducto de Segovia sin turistas, como la diagonal de Barcelona por la que paseaba este jabalí. En la segunda quincena de marzo la contaminación del aire se redujo a la mitad en Valladolid y en Burgos los químicos esperan que esta semana baje al 60%. Mientras nosotros respiramos un aire más puro desde la ventana, la primavera se extiende alborotada. Ni siquiera podemos deshojarlas para saber si este será o no el último mes en casa. Pues la naturaleza también nos ha dejado otra imagen este lunes. Fuerte granizada en la ciudad de Valladolid a media tarde que ha dejado, como ven, el suelo de color blanco. La intensa granizada ha durado unos 20 minutos. Dar el mejor descanso a las vacas es uno de los requisitos fundamentales para la obtención del certificado de bienestar animal. Y eso sucede en todas las granjas con las que trabajamos en Leche Pascual. Porque cuanto mejor esté la vaca, mejor será la leche. Leche Pascual de bienestar animal. Dar lo mejor. Es una situación un poco difícil por todo, por estar separados tanto tiempo, por no estar con ella durante la etapa del embarazo. Nuestro primer protagonista es el exnumantino Dani Nieto. El coronavirus va a privar al joven extremo de ver el nacimiento de su hijo porque él se encuentra en Ecuador y su esposa dará luz en Soria. Una rocambolesca situación que el extremo nos ha contado en primera persona. Apenas faltan 15 días para que Dani Nieto sea papá, pero el que debía ser uno de los días más felices de su vida se ha convertido en toda una odisea.
o sea, lo que no sabíamos es que iba a pasar todo este tema del virus, ¿no? Y que no iba ella ni poder venir ni yo poder ir. Él se encuentra en Ecuador, donde juega actualmente, y al parón de la temporada y los entrenamientos encerrado en casa, hay que sumarle la lejanía con su familia y la posibilidad de perderse el nacimiento de su hijo. No hay vuelos. Creo que el primer vuelo que hay es el 1 de mayo. Mi intención es intentar ir lo antes posible y estar allí en Soria un par de días. Aun sabiendo que podría perderse este momento tan especial, tiene claro que lo primero es la seguridad y la salud de madre e hijo en estos tiempos tan complicados. Porque a ver si por ser ansia e intentar ir va a haber algún tipo de problema luego con ella, con el niño. Lo primero es la salud de ella y de mi hijo, y bueno, si tengo que sacrificar eso para intentar verlo pues un poco más tarde, pues hará, ¿no? Eso sí, el pequeño ya tiene nombre. Pues el niño se va a llamar Gael. Desde aquí esperamos que su situación se solucione cuanto antes y se pueda reunir en Soria con su familia. Y de Dani Nieto a Javi Moyano. El capitán del Real Valladolid ha querido aclarar el acuerdo alcanzado con el club para pactar la bajada salarial y evitar así el ERTE. La medida, respaldada de manera unánime por toda la plantilla, tiene como objetivo proteger al resto de trabajadores de la entidad. Tocaba arrimar el hombro y todos se han subido al barco. La rebaja salarial del 17%, siempre que la competición no se reanude esta temporada, permite al club mantener intactas las nóminas del resto de empleados. Somos los que nos tocaba dar un paso al frente. A esa gente que trabaja, digamos, a la sombra, que trabaja para que nosotros tengamos nuestro día a día sea lo mejor posible, había que protegerlos, ¿no?, por todo lo que habían hecho. Son días en los que se suceden los debates, estériles en muchos casos, respecto a cuándo volverá a rodar el balón. Hay que terminar la liga, pero no a cualquier precio. Mientras haya gente muriendo, mientras haya riesgo real, te estoy hablando de que podamos caer contagiados alguno de nosotros, no podemos contemplar esa posibilidad. Ni podemos, ni moralmente debemos de contemplarla, ¿no? Podemos contagiarnos, y ya no solo nosotros, sino a nuestra familia, el riesgo que correrían, los trabajadores que implicarían el volver a retomar la competición. Hemos superado el mes de confinamiento, pero la incertidumbre respecto al desenlace del campeonato mantiene alerta a la plantilla. Vas a afrontar el tramo final de la temporada, el más importante, donde te estás jugando toda la temporada, ¿no?, después de un periodo atípico, ¿no? Entonces, pues bueno, mentalmente ya te digo que es una situación difícil, es una situación para estar fuerte. No hay que bajar la guardia, aún restan 11 jornadas para sellar la permanencia. Y les mostramos ahora esta curiosa iniciativa. La hemos encontrado en Bielorrusia, donde un centenar de maniquíes ponen la nota de color al estadio del Dinamo de Brest. Los muñecos tienen la cara del aficionado que previamente compró la entrada virtual y que no ha podido asistir al partido. Una peculiar fórmula para llenar las gradas que también ha decidido adoptar la Liga de Béisbol de Taiwán. Hablamos ahora de un nuevo proyecto en el que se unen deporte y solidaridad. La diseñadora Amaya Arzuaga, con la ayuda del San Pablo Burgos, ha confeccionado esta camiseta cuyos beneficios irán destinados al Hospital Universitario de la capital burgalesa. Cada unidad tiene un precio de 6 euros y se puede adquirir en la tienda virtual del conjunto azulón. Todo lo que se recaude servirá para comprar material sanitario y seguir luchando contra el coronavirus. Los campos de fútbol y las canchas de muchos polideportivos también echan en falta el griterío de su público, las bubucelas, los aplausos y hasta los enfados de los aficionados. Con las imágenes de sus gradas vacías nos despedimos. A ver si pronto volvemos a disfrutar del deporte. Hasta mañana. Sin el Cholo, la banda del Metropolitano está huérfana de alegrías y vacías las gradas. No corre Messi por todo el césped del Camp Nou, y eso se nota en los asientos. Ramos no sube a rematar los córners en el Bernabéu y nadie le anima a ello. En San Mamés aún suena el eco del último gol de Williams, porque desde hace casi un mes no hay nada que celebrar. El José Zorrilla, los Pajaritos, el Toralín, Andúba y todos los templos del fútbol modesto de la comunidad lloran cada 7 días porque el coronavirus les ha echado las cadenas en plena temporada. Pero no es solo cosa del fútbol. Lo que se extraña a esa marea azulona en el Coliseum o a los siempre fieles seguidores del Carramimbre Valladolid, del Trapa Palencia y del Perfumerías Avenida. Tampoco hay canastas en cuarentena.
El siempre vibrante balonmano llena el Palacio en León, el Huerta en Valladolid y el Municipal en Nava de la Asunción. Y ahora solo entra el sol de día. Ni tenis, ni pádel, ni atletismo, ni natación. Nada. Así están las instalaciones deportivas, así estarán mientras digan las autoridades, porque aunque haya cientos de miles de personas deseando volver, solo volveremos cuando se pueda. Y ya queda un día menos.